Alemania y Francia, socios para Europa. Hoy en la entrevista, el ministro alemán de Exteriores, Guido Westerwelle. Señor ministro, 50 años de reconciliación franco-alemana. ¿Qué significa esto para nuestro país? En primer lugar, significa que con la amistad germano-francesa tenemos una verdadera joya que forma parte de nuestro tesoro europeo. Por otro lado, es un pilar fuerte para nosotros como naciones. Teniendo en cuenta que existen 2.000 cooperaciones entre Alemania y Francia, esto demuestra también su extensión. Un canal de televisión germano-francés, soldados que trabajan juntos, por ejemplo, en las brigadas correspondientes. Creo que lo que comenzó hace 50 años se ha ido desarrollando excelentemente. ¿Puede decirse que esta reconciliación franco-alemana entre De Gaulle y Adenauer fue la base de esta increíble historia de éxito de paz en este continente? Fue el impulso. La base de ello es la amistad entre los pueblos. La Organización de Cooperación Franco-Alemana para la Juventud. Como joven la viví en persona en Renania. Estas son historias de éxito impresionantes. La forma en que nos motivaron en nuestra juventud a cultivar amistades por correspondencia o a visitarnos mutuamente. ¿Sintió los resentimientos en carne propia? Sí, los conocí, pero no lo calificaría tanto como resentimientos, sino más bien tristeza o consternación por lo que Alemania le hizo a Francia en la Segunda Guerra Mundial. Lo viví en la Bretaña, donde acampaba con 2 o 3 amigos. Queríamos comprar algo en una tienda pequeña y una señora mayor se negó a atendernos. Se retiró a la trastienda y oí cómo estaba llorando. Entonces vino su hija y nos dijo: «Muchachos, no tiene nada que ver con ustedes, sino con que el marido de mi madre, es decir, mi padre, fue asesinado por los alemanes en la Guerra Mundial. Esto me pasó en los años 70. Por suerte, es algo que ya no caracteriza realmente las relaciones entre nuestros pueblos. Hoy en día, Alemania y Francia, Francia y Alemania, dirigen su mirada sobre todo hacia adelante y analizamos lo que podemos hacer juntos». Al analizar estos 50 años, saltan a la vista muchos dúos de cooperación germano-francesa, como De Gaulle y Adenauer, Schmidt y Giscard d'Estaing, Kohl y Mitterrand, y también Schröder y Chirac. Lo sorprendente es que aquellos políticos que han actuado más allá de los intereses de sus respectivos partidos se han entendido mejor. ¿Contribuyeron así al éxito de esta cooperación? Creo que para ello no existe ninguna ley, ninguna regularidad. Esto siempre depende de las personalidades. Yo mismo lo noto en la cooperación con los otros ministros europeos de Exteriores. Allí no se trata de partidos o sus intereses, sino se trata de que con uno me llevo especialmente bien porque simpatizamos, o porque tal vez uno tiene el mismo temperamento o intereses similares. Algunos son más abiertos, otros son más reservados, entonces es mucho más difícil. Hay que desarrollar una buena relación personal, al igual que en la vida normal. Hemos tenido la suerte de que en la historia de posguerra, las personas con poder decisorio, tanto en Francia como en Alemania, han tenido un buen contacto personal, a pesar de posibles dificultades iniciales, y esto seguirá siendo así. O sea, también en el caso de Angela Merkel y François Hollande, ¿cree usted que tras los primeros roces también serán un tándem ideal de la política germano-francesa? Bien podría ser. Haremos todo lo posible para que esto se logre. Tengo que admitir que al principio también tuve discusiones con el predecesor de Laurent Fabius, que milita en otro partido. Hablo de Alain Juppé. Luego conseguimos una excelente relación de trabajo. Y si observo un poco el parqué europeo e internacional, pienso que apenas hay otro tándem político que tenga un intercambio tan estrecho como Francia y Alemania. Es decir, los encuentros, las llamadas telefónicas son incontables. En principio, ya no es nada especial que se reúnan políticos alemanes y franceses. Mientras que en mi juventud sí era algo verdaderamente especial.
Entonces usted se coordina, si no a diario, sí con frecuencia con su homólogo Galo Fabius, por ejemplo, en el actual asunto de Malí. Yo diría que tenemos contactos personales aproximadamente 1 o 2 veces a la semana, ya sean conferencias o en el marco de las llamadas visitas bilaterales. Lo mismo ocurrió respecto a la difícil decisión sobre Malí. Se nota que no se trata de conversaciones complicadas, estáticas, ritualizadas. Esas existen, claro. También hay ceremonias, la alfombra roja, a veces un desfile y la recepción oficial de carácter protocolario. Pero lo cierto es que esto no caracteriza nuestras relaciones. Estas están caracterizadas por muchas conversaciones y un intercambio cordial, pero que a veces también puede ser serio. Alemania y Francia han sido siempre el motor europeo. Eso fue así en la Comunidad de los 6, los 9 y de los 12 y finalmente también en la Unión Europea, de los 15 hasta los 27. Pronto serán 28. ¿Es este motor imprescindible para los avances de la Unión Europea? Sí, yo lo considero así. Creo que Francia y Alemania son una condición sine qua non en todo paso de integración en Europa. O sea, una premisa imprescindible. Pero eso no significa que sea suficiente con que Alemania y Francia estén de acuerdo en algo. Pero si estos dos países no están de acuerdo, entonces el proceso europeo no funcionará. Pese a todo, es muy importante, porque ya no vivimos en una Europa occidental, sino en una Europa en la que damos estrecha participación a nuestros socios y vecinos. Pero retomemos lo que caracteriza nuestras relaciones. Aquí solo puedo animar a todo el mundo a que no vean la amistad franco-alemana como una unidad, a que no crean que esto tiene que ser siempre así, porque en los últimos decenios se ha desarrollado de manera tan positiva. No, hay que cuidarlo cada día, como es común en las amistades. Hay que tratarse siempre día a día con respeto. Considero que precisamente las jóvenes generaciones deben interesarse por todo lo que ocurre en Europa, particularmente en el territorio de nuestra vecina y amiga Francia. La juventud debería aprovechar la oportunidad de vivir y aprender en Europa. Para mi generación, eso fue totalmente distinto. No era nada obvio. Hoy debo decir que si tuviese la oportunidad de vivir de nuevo mi vida, si fuera joven de nuevo y fuese a la escuela o estudiase una carrera, me gustaría vivir con toda seguridad por un tiempo en algún país europeo. Probablemente en Francia. Es muy diferente cuando uno visita un país como turista, o quizá por motivos profesionales o de negocios, que empaparse completamente con la vida de ese país. Vivir su cultura en el sentido más estrecho de la palabra, olerla, saborearla, oírla. Descubrir también a través de la melodía del idioma toda una forma de vida. Así se termina teniendo una mayor comprensión, y esa es la base más estable para la amistad germano-francesa. Los políticos van y vienen, igual que los gobiernos. Los diputados son solo diputados durante un tiempo. Lo que ha de quedar es la amistad entre los pueblos. Usted es renano, algunos dicen incluso que es un renano confeso. ¿Puede decirse que la cultura francesa, por ejemplo, el cine, la canción, la literatura de Sartre a Garnier, jugó un papel en su juventud o no tuvo ninguna influencia en su desarrollo? Todo esto jugó un papel importante. Siempre me ha interesado mucho un autor que se llama Gide, por diferentes razones. Pero sobre todo, tuve amigos de la misma edad en Francia, en una localidad pequeña al sur de París, Étampes. Allá pasé una Navidad y traté de chapurrear mi francés horroroso durante toda la fiesta. Solo puedo decir que es un recuerdo que queda para toda la vida. Se conoce que en Francia la vida es mucho más tradicional que en Alemania. Esto es, por ejemplo, algo que recuerdo bien. Que se trata a los abuelos de manera totalmente diferente a como se hace en Alemania. Aquí también era antes así. En realidad, antes había un gran interés por todo eso.
En mi caso, sobre todo, porque, como se diría en alemán moderno, crecí en una familia patchwork y se cuidaba mucho de que no hubiese problemas, de que todo saliese bien. Pero he vivido todo eso, cómo se hacían los preparativos, lo solemne de la Navidad, que al igual que en Francia, se empezaba a preparar días antes, todos esos preparativos culinarios para la Navidad. Son cosas inolvidables, y eran franceses muy normales de la clase media. Pero no olvidaré con cuánta cordialidad, con cuánto amor nos recibieron a nosotros los jóvenes alemanes. Fue algo fascinante. También cómo aquella familia siempre intentó evitar confrontarnos en nuestros años mozos con toda la violencia de la historia. Simplemente se alegraron mucho de que me llevara también con la hija y con el hijo. Es una pareja de hermanos, de que emprendiéramos tantas cosas juntos, y eso no se olvida. Es algo que me ha marcado en lo personal. Por eso la amistad germano-francesa no es para mí un asunto importante solo en mi condición de ministro de Exteriores o de político, sino que es algo más que una razón de Estado. Para mí es un capítulo importante de mi vida y creo que sin eso seríamos más pobres. Pese a todo, hay una pregunta inevitable: ¿comida francesa o italiana? Puede parecer algo burgués, pero cuando cocinamos nosotros, preferimos la cocina burguesa, la cocina alemana, a decir verdad. Muchas gracias, señor Westerwelle. Gracias a usted.